bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como también la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet. Gracias a Dios porque está usted conectándose ahí a nuestra transmisión. Y hoy traemos el tema de la imposición de manos, un tema muy interesante para la vida de la iglesia en donde quiera que se encuentre ahora mismo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos estar esta noche compartiendo tu palabra. Háblanos, Señor, ministranos, enséñanos, tócanos, y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, de una manera poderosa y especial. Que cada hermano, que cada hermana conectado, Señor, hoy sea también, Señor mío, enchufado a tu presencia, en la cual, Señor, nos capacite, nos ministre, nos libere, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Bien, hermanos, ayer hablábamos, ¿verdad?, que la mayoría de las denominaciones o de las iglesias religiosas cristianas reconocen que hay un abismo, que existe un abismo entre los seres humanos y la divinidad, una distancia muy grande, como una forma de conectarlos a los dos. Dios ha provisto de puntos de contacto. No sé si está entendiendo esto, pero Dios siempre ha querido acercarse al ser humano, siempre ha querido tener una relación con el hombre, de manera, ¿verdad?, que el Señor estableció desde el principio puntos de contacto para bendecir al hombre. Hizo el huerto para relacionarse con Adán y Eva. Los altares, hermanos, fueron creados, fueron levantados por hombres que tuvieron una experiencia con Dios. El tabernáculo en el desierto fue el centro de reunión o el tabernáculo de reunión donde Dios dejaba ver su gloria y su presencia. El templo también, hermanos. Salomón lo dice claramente cuando en su oración dice: Señor, si alguna vez, en algún momento hay alguien que está necesitando tu ayuda, lo estoy parafraseando, y desde allá donde se encuentre, en donde quiera que se encuentre, y mire hacia tu santo templo y ore y pida, Señor, que tú le respondas, que haya un punto de contacto. La boca de los profetas también fue, hermanos, un punto de contacto. Los paños ungidos que usó el apóstol Pablo también fueron importantes, hermanos, como un punto de contacto. Imagínense que el apóstol Pablo usó pañuelos, o la gente llevaba pañuelos o paños para que los ungiera con aceite y orara por esos paños, y al ponerlos sobre los enfermos y sobre los endemoniados, los espíritus inmundos o los demonios saliera de la gente. Eso fue maravilloso. Pero el Señor también dejó la imposición de manos, hermanos, como un medio para que disfrutemos de su bendición. La imposición de mano es importantísima, hermanos. ¿Qué significa imposición de manos? Significa poner sobre, colocar sobre una persona las manos, y esto
denota, hermanos, poner algo, ¿sí? Pero no para que cumpla una función, sino para que cumpla un objetivo, que es añadir algo. Por ejemplo, sanidad, bendición, delegar a una persona a un trabajo, enviar a alguien a algún lugar a hacer una tarea determinada, etc. Pero la imposición de manos es permitirle al Señor usar nuestras manos como un medio de contacto para bendición. Esto es interesante, hermanos, porque las manos, de alguna forma, la mano de los 5 ministerios, la mano del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, hermanos, están llenas de la unción de Dios y tienen la autoridad para ministrar sanidad, para ministrar liberación, para ministrar bendición y para delegar y para enviar. Amén. De manera pues que aquí surge una otra pregunta: ¿quién debe imponer manos? El que es enviado por Jesús. Eso definitivamente. También el verdadero ministro de Dios debe poner las manos sobre una persona que necesite ser ministrados. Y esto es importante, hermanos, ya que han sucedido casos y cosas en donde ciertas personas no autorizadas por Dios ni por el ministro han puesto las manos sobre personas que no han aceptado la enseñanza y vienen a pagar caro la ignorancia y la desobediencia, porque nadie son, a ver, déjenme ordenar los pensamientos. Nadie debería poner las manos sobre usted, a menos que tenga autoridad sobre su vida, a menos que sea la persona bajo la cual está usted cubierta. Amén, hermana Olga. Amén. Entonces, pero también Marcos 16, 17 y 18 dice que los que pueden imponer las manos son los que creen la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y empieza a mencionar varias cosas, pero luego dice: y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces no cualquiera puede poner las manos en usted, por favor. ¿Cómo imponer manos? Entonces aquí vamos a entrar en unos detalles muy interesantes para edificar su vida. Ponga mucha atención, hermanas y hermanos. ¿Cómo imponer manos? Primero, debe haber limpieza constante. Éxodo capítulo 30, verso 18 al verso 19. Inciso B. ¿Cómo se debe imponer manos? Sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. Inciso C. Guiados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 2. Inciso D. Sin ligereza. Primera de Timoteo 5, 22. Esas son 4 cosas importantes, 4 factores, 4 consejos, 4 normas, si quiere llamarle así, por las cuales debemos regirnos para imponer manos. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire que ahí el Señor le está diciendo a Ananías cómo debía
hacerse el trabajo. Amén. Poniéndole las manos encima. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí encontramos a un discípulo, ni siquiera era un ministro, era un discípulo, se llamaba Ananías, y obedeciendo la voz de Dios, le impuso las manos a Pablo, y entonces Pablo recibió la vista, fue sano, y también fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo se debe imponer las manos, hermanos? Primero que nada, debe haber limpieza constante. Esto es interesante, hermanos, porque cuando nosotros oramos por alguien, cuando nosotros ponemos las manos en alguien, hermanos, estamos transfiriendo sanidad, salud, liberación, bendición. Por lo tanto, el sacerdote, el pastor, el ministro debe tener una limpieza constante en su vida. Éxodo 30, 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos. Mire que se lavaban: las manos y los pies. Las manos del sacerdote deben estar limpias. Eso indica, hermanos, mucho. Indica que las manos de un ministro pueden contaminarse, pueden ensuciarse. Las acciones, las obras de uno como pastor no siempre son correctas, no siempre son obras buenas. A veces se cometen cosas que no son agradables al Señor, y sea que lo reconozcamos o no lo reconozcamos, hermanos, tenemos que limpiarnos, lavar nuestras manos y lavarnos los pies en el lavacro espiritual, que es la palabra bendita de nuestro Dios y la sangre de Cristo, para que podamos ministrar, hermanos, para que podamos poner manos sobre los hermanos y ellos puedan recibir de parte de Dios la bendición de la sanidad, de la salud, la liberación. Porque mire, hermana y hermano, si nosotros venimos cargados, si el ministro viene con cargas en su alma, en su vida, y viene a poner las manos sobre la persona, sobre una persona, hermana y hermano, ¿qué se le va a dar? ¿Qué sanidad va a recibir?
¿Qué liberación va a recibir? Entonces hay una gran responsabilidad. Es un compromiso de los ministros de tener una limpieza constante. Los sacerdotes en el tabernáculo, antes de entrar al lugar santo, se lavaban en el lavacro de bronce que contenía agua. Y el agua es figura de la palabra, hermano. La palabra debe ministrarnos. La palabra debe limpiarnos. La palabra debe lavarnos. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sea que lo reconozca o no el ministro, esta es una gran verdad para nosotros. Amén. Yo como ministro, yo como pastor y como maestro. Pero aunque fuera apóstol o fuera profeta o fuera evangelista, lo mismo necesitamos. Estamos todos en un proceso de limpieza. Entonces requerimos la limpieza en nuestras manos. Apocalipsis 22:11 dice que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. O sea, practique lo justo más, límpiese más. El que es limpio, límpiese más. El que es justo, justifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Eso es lo que quiere decir este texto. Entonces, hermana y hermano, ministro, sierva del Señor, siervo del Señor, para imponer manos sobre una iglesia y que la iglesia se mantenga sana, que la iglesia esté libre, que la iglesia esté bendecida y esté floreciente, se requiere que los ministros nos limpiemos nuestras manos y nuestros pies, que seamos sinceros delante de Dios, que seamos honestos y veamos qué tan importante es la tarea de un ministro. Que debemos seguir diariamente alejándonos de las contaminaciones que acechan a cada paso, hermanos. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense que Hebreos 12:1, hay un texto en la Biblia Las Américas, parece que es, donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Así lo dice algunas versiones. Entonces, hermanas y hermanos, ministros y hermanos que creen, hermanos que tienen dones, hermanos que ministran a otros, necesitamos limpieza en nuestras manos para poder ministrar a otros. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos victoria confiando en Dios. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso es interesante, hermanos. Es importantísimo que nosotros, mire, hermano, perdón, pero no hay ministro, no hay pastor, por muy santo que sea, que no haya pecado. Perdónenme, pastores, perdónenme, ministros que me escuchan. No nos hagamos, pues, no nos hagamos de la boca chiquita. Hemos pecado contra Dios. Algunos nos han conocido, ¿verdad?, nuestros pecados a nivel social, a nivel, se dio a conocer a todo mundo. Pero hay otros que han pecado por debajo del agua. De todas maneras, delante del Señor hemos pecado y tenemos que limpiarnos y purificarnos para poder ministrar a la iglesia. Amén.
Tiene que haber una limpieza constante. Inciso B. ¿Cómo debemos imponer las manos? Sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto, hermanos, es importante. Si el solo hecho de levantar las manos tiene poder, cuánto más la imposición misma. ¿Se acuerdan de Moisés? Que levantaba las manos, y cuando levantaba las manos, hermanos, el Señor le daba victoria al pueblo de Israel en contra de Amalek. Y como viendo que se cansaba Moisés, vino Aarón y Uri, le pusieron una piedra debajo para que se sentara, para que reposara Moisés, y le levantaron las manos y se la tuvieron así, hermanos, hasta que Israel prevaleció contra Amalek y ganó la batalla. Entonces, si el hecho de levantar las manos tiene poder, cuánto más la imposición misma de las manos. Por lo que se debe ser cuidadoso de estar en paz con todos los hombres. Debemos estar en paz. La Biblia dice, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin estar peleados con otros. Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro que hay cosas que no podemos evitarlas. Es algo inevitable, hermanos, cuando ya alguien viene contra ti y tienes que defenderte o correr o defender a tu familia. Esas ya son otros 20 pesos, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos. Porque la Biblia dice, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero si queremos que Dios use nuestras vidas, y que al orar por los enfermos, al ministrar a una persona en una necesidad, el Señor se glorifique y el Señor ministre a esa persona, hermanos, necesitamos levantar manos santas, sin ira ni contienda. Entonces ya llevamos dos cosas. La primera, que haya limpieza en nuestras manos. La segunda, sin ira ni contienda. La tercera, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Amén. Fueron guiados por el Espíritu Santo. No por una profecía nada más, sino porque el Espíritu Santo les dio la pauta, les dio la guianza de lo que debían hacer. Este pasaje declara que fue el Espíritu Santo quien indicó a quién y para qué se debían imponer manos. Sin embargo, hermano, no se debe caer en un falso misticismo. No debemos caer en la exageración, ya que no es Dios el que va a mover las manos, sino la persona. Nosotros somos los que vamos a poner las manos. Éxodo 17:11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, no debemos caer en un falso misticismo. Amén. Ya que, hermanos, decir, bueno, pues, si el Espíritu Santo lo dijo, pues que ahí lo haga él, ¿verdad? No, el pastor debe ministrar, debe poner las manos sobre aquel que está siendo enviado, que está siendo llamado a un ministerio. Entonces, Éxodo 17:12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Con su guianza, hermanos, con la guianza del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar para poner las manos, para hacer la obra. Por tal motivo es necesario el ejercicio de los sentidos espirituales para no errar. Y eso del ejercicio de los sentidos espirituales, ¿cuál es? Hermano, tenemos que estar alerta. Oiga bien, alerta. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo en determinado momento del culto? En la adoración específicamente. Cantamos alabanza, después de la alabanza seguimos con la adoración, después de la adoración entramos en cántico nuevo, y en ese cántico nuevo, ¿qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en ese momento? Hay hermanos a los que el Señor los está motivando, los está moviendo, los está influenciando con su poder para ejercer determinado don. Pero hay que ejercitar los sentidos espirituales. Hay hermanos y hermanas, ¿verdad? Por ejemplo, una hermana dice, cuando pasaba por aquí, o más o menos está así el testimonio, dice, el Señor me dijo, aquí es el aposento alto, o en el aposento alto. O sea, el Señor le abrió sus oídos, sus sentidos espirituales. Sus oídos espirituales fueron abiertos para oír la voz de Dios y ser guiada. Ahora, en el nombre de Jesús, tus oídos, tus ojos, tu olfato, tu gusto, tu tacto, tus sentidos sean despertados en el nombre de Jesús, y tú ejercítalos para no errar, para conocer qué es lo que el Señor quiere. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nuestros sentidos espirituales deben estar alertas, atentos. ¿Qué está pasando en ese momento? Estamos en la adoración, la pastora, la esposa del pastor, un servidor como pastor, pero cada hermano también alerta. Porque el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere ministrarnos, Él quiere guiarnos, pero tenemos que permitirle y dejarnos usar. Y por último, hermanos, no debemos poner manos ligeramente, sin ligereza. Primera de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Fíjense qué interesante, hermano.
Unos hermanos daban testimonio el domingo que no haciendo caso o haciendo caso omiso a lo que se les ha enseñado, porque a veces uno enseña, le decía a la gente, hermano, no comparta ciertos videos de otros predicadores, no porque tenga celos, sino porque hay que tener cuidado con qué doctrina están predicando. Tal vez en el, ¿cómo decirlo? En ese video que está compartiendo no digan algo que afecte la enseñanza, pero esa persona no pertenece a la misión y tiene otra doctrina, otra enseñanza. Alguien dice, mira, es el que compartió el hermano fulano, mira, acá está predicando, vamos a escucharlo, y escuchan toda la enseñanza pensando que está autorizado, ¿verdad? Digo, entonces se mete una enseñanza que no es de Dios o que no pertenece a la doctrina, y entonces lo que hace es confundir. Entonces, de igual manera, hermanos, pasó aquí. Los hermanos dijeron, hay una hermana que Dios usa, llegó a su casa y le dijo, vine porque el Señor me trajo, no sé cómo estuvo el asunto, pero la cosa es, hermanos, que les dijo, voy a orar por ustedes. Y cuando estaba orando por ellos, ella empezó a hacer, ella, la mujer que estaba ministrando a los hermanos, les puso las manos y hacía, como queriendo vomitar. Y luego de eso, hermanos, se empezaron a sentir mal los hermanos. Y tuvieron que ministrarse y pedir que se orara por ellos. Porque habían recibido algo que no era correcto. Había alguien que no estaba bien, les había puesto las manos encima. No permita eso. Imponer las manos debe ser con la dirección de Dios, sin ligereza, no por propio deseo. Me dio la gana ponerle la mano y la pone el pastor, yo también. No. No poner las manos por motivación o por sentimiento. Porque esos sentimientos se encuentran en el alma. Porque se podría imponer manos precipitadamente. A veces queremos orar por una persona que está enferma y Dios está tratando con ella. Pero como nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios. Imagínense. Una persona me llama y me dice, ven a orar por acá, por fulana de tal, que está endemoniada, ¿verdad? Y que tiene tal cosa. ¿Por qué no vienen al templo? Ven y ponen las manos. Si tampoco somos brujos. Entonces hay gente que no entiende, ¿verdad? Dios está tratando con ellos. ¿Qué me voy a ir a meter yo si Dios tiene un trato personal con esa persona? Y yo poniéndole la mano, Señor, pon tu mano, sánala, obra milagros, sanidad, liberación. Y si Dios no la quiere sanar, y si Dios está tratando con ella, y le vamos a decir, Dios está con usted, no se preocupe. Entonces, hermanas y hermanos, cuando hacemos eso nos exponemos a contaminaciones, porque somos un punto de contacto. Entonces, mis hermanas, yo espero que estemos entendiendo el punto, ¿verdad? La imposición de las manos debe ser con mucho cuidado. No cualquiera puede imponer las manos en su vida. En cierta ocasión teníamos una campaña, quizás hace como unos 10 años. Estábamos en la colonia La Nueva Esperanza. Comenzamos la campaña, hermanos.
Cuando ya terminó de predicar el pastor, ahora había que ministrar a la gente que pasó y estábamos orando. Cuando de pronto alguien espontáneamente, quién sabe quién era, se puso a ponerle la mano a la gente y le ponía la mano y los tiraba al suelo. Y tiró a una mujer entre una poza de agua, ¿no? Esa mujer se fue enojadísima a su casa porque la tumbaron entre el agua. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado, mucho cuidado. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, nos dé su guianza. Usted está siendo enseñado, usted está siendo capacitado por el Espíritu Santo y por su pastor para que hagamos las cosas correctamente. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús levanto mis manos. Bendigo a mis hermanos y hermanas. Te ruego que tu gracia sea con ellos, con ellas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Echa fuera, Señor, todo espíritu que no sea tuyo, todo demonio que esté impidiendo el crecimiento. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a la iglesia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Yo espero en ti, Señor, poder en algún momento imponer mis manos para nombrar algún líder, Señor, de danza, de alabanza, de adoración. Pero también, Señor, poner mis manos en alguien para enviarlo, pero guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a oír quienes están conectados, hermanos. Hermana Laila Ochoa. Dios bendiga a la hermana Laila Ochoa. Dios me la bendiga, mamita. Hermana Juanita León Suárez. Hermana Juanita León Suárez. Dios le bendiga. Saludos hasta donde se encuentre, hermana. Amén. Hermana Maricruz. Y la hermana Maricruz. Dios me la bendiga. Dios bendiga a cada hermano y cada hermana que está escuchando y está viendo este mensaje. Que el Señor le traiga mucha bendición, hermano. Amén. Estamos en Cunduacán, Tabasco, para servirle y pues con todo nuestro corazón estamos compartiendo la palabra del Señor, ya que Él tuvo misericordia y tuvo a bien volvernos a levantar para la gloria de su nombre. Mañana a las 8 de la noche les esperamos. Que el Señor les bendiga. Amén.